Buenos días, hermanos. Alegres, gozosos. Amén. En esta mañana el mensaje que traigo para ustedes lo he titulado La humillación, una actitud que mueve el corazón de Dios. Amén. Y lo invito a que usted abra su Biblia en el Antiguo Testamento, en el libro de Segunda de Crónicas. El libro de Segunda de Crónicas cubre el periodo que va desde el comienzo del reino de Salomón en el 971 a.C. hasta el fin del exilio del pueblo de Israel. La primera parte de este libro nos relata y hace énfasis en la construcción del templo, en la riqueza y en la sabiduría de este rey, del rey Salomón. Y aquí es donde nos vamos a detener para conocer dos eventos importantes que nos relata Segunda de Crónicas, y es la culminación del templo y la respuesta de Dios. Manténgase ahí en Segunda de Crónicas. Una vez terminado el templo, y lo pueden encontrar en el capítulo 5, una vez terminado el templo, todo el pueblo se reúne para hacer una celebración, una mega celebración, para darle gracias a Dios por la culminación del templo. Como parte de la celebración se hace una memoria de todas las contribuciones del rey David para ese templo. Pero además Salomón hace énfasis especial en la característica de este templo, y es que este templo se hizo por iniciativa de Dios. Un templo donde la gracia, la presencia y el pacto de Dios estarían sobre este lugar. Dios demuestra explícitamente su aprobación, porque dice la palabra que descendió un rayo de fuego en ese lugar. Y Dios aprueba de esta manera, consumiendo los sacrificios y las ofrendas que el pueblo presentó. Una vez terminada esta celebración, el pueblo se va a sus casas, dice la palabra, alegres y gozosos, con un corazón agradecido por los beneficios que Jehová les había hecho. Una vez que el pueblo se había ido, Dios le hace a Salomón una segunda visita. Una visita de manera personal. No conocemos a detalle por qué Dios le hace una visita especial a Salomón acerca de y le habla de un tema sumamente importante. Yo puedo creer dos cosas. Número uno, el pueblo de Dios viene al templo gozoso, regocijado, y así sale. Pero Dios sabía que habían actitudes en el corazón del pueblo que necesitaban cambiar, y que en el templo o en la casa de Dios hay alegría, hay gozo, pero que en nuestros corazones hay cosas que necesitamos cambiar. Y en segundo lugar, Dios le habla personalmente a Salomón, porque ve en Salomón una actitud especial que Dios se agrada, y es la humillación. Dios encuentra en Salomón un corazón que se humilla, y es por eso que en Segunda de Crónicas 7:14, ahora sí búsquelo conmigo, Dios le dice a Salomón: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Un gran versículo, hermanos, un versículo conocido en Segunda de Crónicas, y es un versículo que hoy sigue teniendo una profundidad y una verdad espiritual en nuestros tiempos y para cada uno de nosotros. Amén. Este pasaje es un pasaje profético donde Dios hace un pacto con el pueblo de Dios. Un pacto porque Él le dice: si mi pueblo se humillare. Y ese sí gramaticalmente es un sí condicionador.
¿Por qué? Porque hay una responsabilidad del hombre en ese pacto de Dios. Dios promete, pero el hombre tiene una responsabilidad, y por eso es que este sí es sumamente importante. Encontramos en este pasaje la necesidad de humillarnos ante Dios para encontrar su favor. ¿Cuántos anhelamos el favor de Dios en nuestras vidas? Amén. Encontramos la necesidad de humillarnos y podríamos hacernos algunas preguntas. Entre ellas, ¿conocemos realmente el significado de la humillación? ¿Por qué nos cuesta humillarnos? ¿Por qué, si conocemos que este acto mueve el corazón de Dios, no es una constante en nuestras vidas? ¿Será la humillación un capricho de Dios? Estas preguntas espero dar respuesta en este mensaje, y por eso es que me propongo en este día hacerle una invitación a humillarse genuinamente delante de Dios, siguiendo el mejor ejemplo, el ejemplo de Jesús, y de esta manera valorar el favor de Dios hacia los que se humillan ante Él. Y quiero desarrollarlo en 3 puntos, y el primero de ellos, ¿qué es la humillación? Buscando la definición de humillación, me encuentro con una gran sorpresa, y es que el significado secular de la humillación es completamente diferente al significado bíblico de la humillación, y les cuento por qué. La Real Academia dice que la humillación es inclinar o doblar alguna parte del cuerpo en señal de sumisión y acatamiento, hiriendo el amor propio, la dignidad de alguien, por una situación en la que su dignidad sufrirá menoscabo. Otras definiciones dicen que es cualquier tipo de acto que denigre públicamente a un ser humano. Es un acto a partir del cual un individuo es descubierto y puesto en evidencia, la cual generalmente es vergonzante y por lo general se hace ante un público numeroso que ve esta situación. Humillación, del latín humilatio, es la acción y el afecto de humillar o humillarse, dejando a un lado el amor propio, el orgullo y la dignidad. Y hay un punto muy importante que necesitamos recalcar, y es que la primera reacción que manifestará la persona humillada será la vergüenza, dice el significado secular. La vergüenza. A partir entonces de estas definiciones, hay una persona autoritaria que humilla y un sujeto que es humillado, expuesto públicamente para hacerle sentir mal, para hacerle sentir avergonzado, pisoteado, atropellando su dignidad. Este es el concepto que el mundo y secularmente tiene acerca de la humillación. Lamentablemente, este concepto humanista podría estar interfiriendo en nuestra vida espiritual. Por eso es que es tan importante que conozcamos a la luz de la palabra qué es la humillación y cuáles son sus resultados. Bíblicamente, humillarse tiene otra connotación diferente, porque humillarse significa que delante de Dios reconozco que sin Él no soy nada, amén, y que nuestra condición humana es inferior, y así reconozco que todo lo que tengo proviene de Él. Y en ese acto de humillación acepto y reconozco mi condición de lo que soy, de dónde estoy y todo lo que he hecho con respecto a lo que Dios quiere de mí y lo que debo de estar haciendo. El humillarse tiene que ver con ser humilde y tener humildad. Estas 3 palabras, humillarse, humilde y humildad,
tienen significados similares que conllevan estas tres palabras a un corazón quebrantado, un corazón manso y un corazón pobre de espíritu. La humildad lleva implícito el reconocimiento que dependemos de Dios y que por voluntad propia nos sometemos a Él. Con estas tres palabras reconocemos nuestra posición como criaturas de Dios. La persona que se humilla delante de Dios reconoce total dependencia y se convierte en un manso. ¿Recuerdan que hace unas predicaciones atrás estuvimos hablando de las bienaventuranzas y de lo que es ser manso? Les recuerdo que el ser manso es aquella persona que dobla su cuello, que inclina su cabeza, que reconoce que Dios es supremo y manda más, y que sabe más y se somete. Eso es ser manso. Inclinando su cabeza, se humilla, se somete, formándose en humildad. El humilde, bíblicamente, hermanos, no se humilla ante cualquiera. Nos humillamos al supremo Rey, al todopoderoso, al soberano Dios. Pero como le decía, lamentablemente tal vez tenemos el concepto secular de la humillación y creemos que al venir a Dios para humillarnos vamos a encontrar a un Dios déspota, severo, duro, que nos va a avergonzar y que nos va a culpar. Pero usted y yo sabemos que eso no es lo que vamos a encontrar si nos humillamos delante de Dios. ¿Cuántos vieron en algún momento la película de Alicia en el País de las Maravillas? ¿Recuerdan esa película? ¿Recuerdan la Reina de Corazones? Si usted no la ha visto y no lo recuerda, lo invito a que usted pueda ver un momento las características de esta Reina de Corazones. Subir el audio. Imperial, Su Alteza Serenísima, Real Majestad, la Reina de Corazones. ¿Y el rey? ¡Viva! ¿Quién pintó estas rosas así? ¿Quién pintó estas rosas así? ¿Quién se atrevió a cambiar aquí lo blanco por carmín? Muy caro le va a costar. La cabeza le de cortar. Yo no, Majestad, perdón, la culpa es de... Yo no, jamás. El as. ¿Vos? Yo no, el don. ¿Poca vez? Yo no, el tren. Ya no me cansé. La cabeza perderéis. Los vamos a degollar y no se podrán salvar. Las rosas blancas del jardín pintaron de carmín. ¡Oh! Los vamos a degollar. ¡A callar! Pero oiga usted, si solamente estaban tratando... ¿Y quién es esto? Déjame ver, mi reina. No es un 2, ni tampoco parece un 3. Pero si es una niñita. Sí, y yo venía a pedirle... Mírame, pero- habla con respeto. ¡Deja en paz las manos! Juntos los talones. Inclínate y con la boca bien abierta di siempre ¡sí, su majestad! ¡Sí! ¡Su Real Majestad! Ahora dime, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Pues, verá usted, yo quería saber... ¿Saber? ¡Aquí nadie sabe más que yo! Oh, sí, ya lo sé. Pero yo quería... Inclínate al hablar, te queda mejor. Sí, Su Real Majestad. Pero yo le quería... Soy yo la que pregunta. ¿Sabes jugar croquet? Pues, sí, Su Real Majestad. De ninguna manera Dios humillará
a un hijo o a una hija que se humilla delante de Él. De ninguna manera Dios será como esta reina de corazones que era déspota, orgullosa, humillante. Dios nunca será así. Dios siempre estará con un corazón dispuesto y alegre y deseoso de que un hijo o una hija se humillen delante de Él. Amén. ¿Puede decirle usted gracias, Señor, por lo que eres? Amén. Como segundo punto, y para comprender aún más qué es la humillación, encontramos en Cristo el mayor ejemplo, y a partir de este encontramos el verdadero significado. Lo invito a abrir su Biblia en el Nuevo Testamento, en Filipenses 2 del 5 al 11, y que preste mucha atención a lo que esta canción contiene de este versículo. Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y así mismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo le exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, y Él tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y así mismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo le exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Dice la palabra en Filipenses que encontramos claves necesarias para una verdadera humillación siguiendo el ejemplo de Jesús. Dice que el sentir que estaba en Cristo, y esto nos habla de un deseo por agradar al Padre, un deseo personal, auténtico y verdadero por hacer la voluntad de Dios, una disposición personal para hacerlo. También nos dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. La versión Dios habla hoy dice: renunció a lo que era suyo. Esto nos habla que Cristo reconoció la posición en la que se encontraba, sabiendo que Dios es el mayor y que cualquier cosa
era considerada insignificante ante la urgencia de seguir a Dios y su propósito. Jesús no se aferró a su posición como hijo de Dios para convertirse en el hijo del hombre. También nos dice este pasaje, se despojó de sí mismo. Nos habla de que Jesús se hizo a un lado para que el Padre actuara. También habla de una dependencia absoluta de Dios. En este acto encontramos un elemento fundamental, y es que en la humillación Cristo se tiene que vaciar. Y este vaciar lo conocemos como la kenosis de Cristo. La kenosis significa que Él se pone a un lado. La divina majestad, el soberano gobernante del universo, se pone a un lado y toma la naturaleza humana en la forma de un siervo sufriente. En la kenosis, Cristo, siendo el Señor de toda la tierra, se despoja de todas sus atribuciones como rey en beneficio de su pueblo, para que Dios llevara a cabo su propósito. ¿Es esto maravilloso? Es maravilloso. Este vaciamiento es hecho por propia voluntad de Jesucristo para llegar a cumplir la voluntad de Dios. También nos dice su palabra que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Ya fue una humillación que Cristo se despojara de sus atributos como rey y se hiciera hombre, pero viene una humillación más grande, y es morir en una cruz. Recordemos que era una humillación pública morir en una cruz, y ahí es como muere Jesucristo. Y esto nos habla de que la mayor evidencia de la humillación es ser obediente a pesar de todo. Esta es la verdadera humillación. La humillación, hermanos, no es solo venir a la iglesia y postrarnos en su presencia. Es vivir una vida de obediencia y una vida dirigida por Dios. Esta es la verdadera humillación. Mateo 26:39 nos habla de cómo Jesús dijo: no sea como yo quiero, sino como tú quieras, le dijo Jesús. La palabra nos dice: Dios le exaltó hasta lo sumo. Consumador del plan de Dios, lo lleva a cabo por decisión propia y en obediencia obtiene la mayor de las recompensas. Cristo le exaltó, Jesús, Dios le exaltó hasta lo sumo. El enemigo creyó que tendría la victoria, que Jesús sería pisoteado, que sería quebrantado, que sería humillado, que sería avergonzado. Pero usted y yo sabemos que esa humillación de Cristo fue una completa victoria. Amén. Fue una completa victoria, y es por esto que humillarnos delante de Dios es victoria para nosotros. Humillarnos delante de Dios no es vergüenza, es bendición para nosotros. Amén. Por esto el apóstol Pablo nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Jesucristo. Sigan el ejemplo de Jesucristo, véanlo a Él como ejemplo en cuanto a la humillación. Entonces, hermanos, al conocer qué es la humillación y profundizar en el mayor ejemplo, nos hacemos dos preguntas. ¿Por qué quiere Dios la humillación de su pueblo? ¿Qué actitudes son contrarias a la humillación que Dios aborrece? Podríamos hablar de muchas razones del por qué Dios quiere la humillación de su pueblo, pero nos devolvemos al pasaje de 2 de Crónicas 7 para dar algunas razones, y una de ellas es que Dios nos oirá. ¿Cuántos están deseosos de que Dios los escuche? Dice su palabra que Dios nos oirá. ¿Por qué? Porque el humillarse genuinamente es un acto que mueve el corazón de Dios. Encontré un pasaje maravilloso en Daniel 10:12, y Dios le dice a Daniel: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras
yo he venido. ¿Cuántos no quisiéramos que el Señor nos escuche, que sea propicio a nuestras vidas y venga? El secreto está en la humillación, y es por esto que la humillación debe ser un acto constante en nuestras vidas, en todo momento, en toda circunstancia. En medio de la crisis debemos humillarnos. A lo mejor Dios no quiere cambiar todavía tu situación, quiere cambiarte a ti, quiere que tú te humilles. Ante una situación económica podríamos pensar que el problema está afuera y le decimos: Señor, cambia mi situación económica. Pero a lo mejor Dios quiere cambiarte a ti, quiere cambiar tu corazón. Quieres que aprendas a ser dadivoso, que aprendas a ser un buen mayordomo de los bienes, que aprendas a diezmar, que te humilles delante de Dios en medio de las crisis. En medio de las tentaciones también debemos humillarnos, porque solo así alcanzaremos la victoria en medio de la tentación. Si nos valemos de nuestra propia experiencia, de nuestra propia sabiduría, ay, hermanos, nos puede ir tan mal en medio de la tentación. Pero solo allí, en la humillación, es donde saldremos victoriosos. Dice este pasaje de Segunda de Crónicas que Él perdonará nuestros pecados. Perdonará nuestros pecados. Dios no quiere humillarnos, Él quiere enaltecernos. Y cuando nos humillamos, reconocemos nuestra pobreza espiritual, reconocemos nuestros errores, tenemos la capacidad de expresar nuestros pecados y tenemos la capacidad de renovar nuestro compromiso para hacer la voluntad de Dios. Y de todo esto el Señor se agrada. ¿Recuerdan ustedes el Salmo 51:17? Dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. En Segunda de Crónicas también vemos que Él quiere sanar la tierra. Lo dice su palabra. Y este acto de humillarse está relacionado con el favor de Dios y la restauración del creyente. Para el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, que Dios dijera que sanara su tierra era muy significativo, porque habían estado rondando por muchos años en tierras que no eran de ellos, pero Dios les había prometido una tierra próspera, una tierra que diera fruto, una tierra abundante, una tierra donde podrían establecerse, una tierra donde Él sería el único Dios. En nuestros tiempos, Dios quiere sanar nuestra tierra. Dios quiere sanarnos desde lo más profundo hasta nuestro alrededor. Solo permitiendo que Dios sane nuestra tierra es que Él podrá cumplir su propósito en nosotros. Dios no puede trabajar en una tierra donde la persona no permita que Dios sea su guía y que quiera renunciar a actos o a situaciones que no le agradan a Dios. Dios está interesado en sanar, en restaurar todas las áreas de nuestra vida y que Él sea todo de nuestra vida. Encontré una frase que me impactó y dice: hoy le he preguntado al Señor: Señor, ¿qué es humillarme ante ti? Y el Señor me contestó: que no quede nada de ti para ser yo todo en ti. Amén. Como segunda pregunta, ¿qué actitudes son contrarias a la humillación que Dios aborrece? Lo invito a que vaya a Lucas 18 del 9 al 14. Encontramos en este texto una parábola del fariseo y el publicano, y no la voy a leer toda, pero dice que hay dos hombres que subieron al templo, el publicano y el fariseo. El fariseo, puesto en pie, imagínenselo, todo empoderado, ¿verdad? Oraba consigo mismo y decía: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, porque ayuno, porque diezmo, porque ofrendo. Gracias, Señor, por todo lo que yo hago. Pero el publicano, estando lejos en un rincón, y dice la palabra que se golpeaba el pecho y solamente dijo: Dios, sé propicio a mi pecador.
El versículo 14 dice: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, hermanos. Lo que dijo el fariseo demuestra actitudes contrarias a la humillación, como vivir de apariencias, vivir con máscaras, ser autosuficientes, valerse de la experiencia, valerse de las obras, soberbio, orgullo, egocentrismo, presunción. Todo esto son actitudes contrarias. Y dice la palabra que Dios resiste a los soberbios. Por lo tanto, si seguimos las actitudes del fariseo, Dios no nos escuchará, no perdonará nuestros pecados y no sanará nuestra tierra. Pero usted y yo hoy hemos aprendido un gran secreto, y quiero que lo repita conmigo. Si me humillo, si oro, si busco el rostro de Dios, si me convierto de mis malos caminos, Él me oirá, me perdonará y sanará mi tierra. Un gran secreto, hermanos, y un gran poder en nuestras manos. Gloria a Dios. Para concluir, hermanos, mientras los hermanos de la música van subiendo, de la historia en Crónicas, el ejemplo de Cristo y otros pasajes, podemos entender ahora que la humillación inicia cuando hay un reconocimiento a la gloria de Dios y a su señorío en nuestras vidas. Por lo tanto, hay una dedicación y una entrega, consagrando todo lo que somos a Él. Cuando usted y yo nos humillamos, el favor de Dios se inclina a nosotros. La humillación no significa vergüenza, al contrario, es honra y gozo para nuestras vidas. Al igual que en la historia de Salomón, existe un templo, un lugar físico donde venimos a humillarnos, pero Dios lo que quiere de nosotros es que nos humillemos de todo corazón delante de Él. Es la mejor ofrenda que podemos entregarle al Señor. Siempre que le demos lugar a Dios en nuestro corazón, Él nos llenará de su gloria. Aleluya. Antes de que Dios pidiera la humillación de su pueblo, en Segunda de Crónicas, en el versículo 13, Dios dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. ¿Qué significa esto, hermanos? Que Dios tiene en sus manos nuestra vida, nuestro perdón, nuestra salvación, nuestra protección, el bienestar familiar, económico, espiritual. Pero necesitamos humillarnos ante Él con arrepentimiento, siendo dependientes de Él y siguiendo el ejemplo de Jesús. Dios ha prometido que si nos humillamos delante de Él, Él nos oirá, nos perdonará y sanará nuestra tierra. Por esto la humillación debe ser genuina. Es necesario que usted y yo nos despojemos de máscaras, de una falsa humillación. La Biblia nos advierte que si nos exaltamos a nosotros mismos, esto traerá una desafortunada caída, pero que si nos humillamos delante de Dios, esto nos exaltará en este mundo y en el venidero. Querido hermano y hermana, quiero hacerle estas preguntas para terminar. ¿Está usted dispuesto a seguir el ejemplo de Jesús? ¿Está dispuesto a dejar todo por llevar una vida que agrade a Dios? ¿Una vida obediente? ¿Una vida donde sea Dios el que actúe? ¿Desea usted mover el corazón de Dios? ¿Valora usted el favor de Dios para su vida? ¿Qué tan dispuesto está usted a humillarse en todo tiempo delante del Señor? Y es por esto, hermanos, que es urgente que nos humillemos genuinamente.